Muy buenos días a todos y todas. Es un placer encontrarnos una vez más en este espacio de reflexión, de conocimiento, de lecturas, de recomendaciones, de debates, de ideas. Hemos estado en una serie que hemos titulado La masonería en la historia y hemos abordado varios tópicos. Hemos venido desarrollando o hemos intentado de manera eh, cronológica y sistemática plantear el origen de la masonería moderna. Hoy estaré hablando de la masonería francesa y la revolución del siglo XVIII. Eh, esta Esta temática estará dividida en dos. Hoy estaré abordando, digamos, la primera parte y dejaremos para un próximo programa una segunda donde estaremos ampliando eh, esta relación entre sociedades secretas, la masonería y la revolución. No me voy a centrar específicamente a hablar de la revolución, ¿verdad? Como se conoce como la Revolución Francesa. Y para eso, o para ese tema, pues podríamos dedicar otros programas. Sin embargo, voy a hacer la recomendación de un par de lecturas críticas eh, que de una u otra manera cambia la historiografía tradicional que se ha venido eh, pregonando, creyendo y enseñando sobre la Revolución Francesa. Así que para poder comprender el siglo XVIII francés, es importante mencionar que la masonería ha ido mutando y ha ido transformándose o regulando o adaptándose al contexto que le ha tocado vivir. Desde los gremios medievales, pasando por las cortes escocesas y británicas y estableciéndose en el Londres moderno, podríamos decirlo así, o renacentista, una reconstrucción novedosa después de un incendio, que lo hemos podido desarrollar con mayor amplitud en capítulos anteriores. Ahora va a llegar en nuestro análisis al París del siglo XVIII con una cantidad de elementos que hacen rica esta cultura y también, vamos a decir, el capítulo que la masonería va a experimentar en esta cultura francesa. Una cultura francesa que hasta el día de hoy se vende y se explora o se, vamos a decir así, se da a entender y a conocer que es una sociedad liberal, una sociedad libre, ¿verdad? De una u otra manera más secularizada que otras sociedades que todavía están bajo un régimen o bajo un criterio religioso. Entonces Francia suscita ese aire de glamour, de cultura, de libertinaje, de tolerancia, entre otras temáticas. Ya en el siglo XVIII, la misma masonería va a marcar un distintivo, a diferencia de Inglaterra o Gran Bretaña y Alemania, cada uno de, llamémosle así, de estos países tiene su propio pues, desarrollo dentro de la sociedad secreta. Posteriormente estaré dedicándome exclusivamente a las sociedades secretas de los reinos alemanes, ¿verdad? Sabemos que la unificación alemana se va a llevar a cabo hasta el siglo XIX. Es decir, que lo que existían eran reinos, ¿verdad? Y en esos reinos, sobre todo en Prusia, Baviera, donde estas sociedades secretas pues también van a tener su propio comportamiento. Pero ahorita no vamos a hablar de esto, sino de Francia.
¿Qué pasaba? Bueno, veníamos observando que se había generado una serie de conflictos entre la religión y esta nueva cultura intelectual ilustrada del siglo XVIII, donde sabemos que la razón va a ser entronada y de una u otra manera va a cuestionar eh, los dogmas establecidos dentro del cristianismo. Ya para este momento, no solo en el catolicismo, también, sino también en el protestantismo. Sin embargo, hemos rescatado también que el protestantismo es, de una u otra manera, la llave o la puerta que abre esa tolerancia y esa pluralidad y hasta cierto punto utilizando la tecnología y los desafíos del momento, los desafíos científicos. Es decir, que hay una serie de elementos que acompañan todo esto que permite pues que tanto en la Europa, pero muy particularmente en este caso de Francia, ese ataque o esa lucha de poderes políticos se vaya dando entre la iglesia y la aristocracia y también dentro de las sociedades secretas. Sin embargo, vamos a romper un par de mitos alrededor de que la masonería fue la causante de esa revolución del siglo XVIII, de finales del siglo XVIII muy específicamente, en 1789. Sin embargo, como lo han dicho algunos historiadores, y como todo, ¿verdad? Aunque aparezca una fecha fija, eh, esto se termina de plantear y el cambio de paradigma lleva su tiempo y su evolución y su desarrollo, ¿por qué no? Bien lo ha planteado un historiador francés, la historia no se cuenta en rebanadas, es decir, no podemos decir aquí comienza y aquí termina, como nos han acostumbrado casi siempre a interpretar la historia. Por el contrario, ese desarrollo, ¿verdad?, va a permitir una serie de transformaciones sociales de ciertos grupos y la masonería pues no se escapa porque es parte de esa sociedad. Ya sabemos también el pregón de las constituciones que la masonería había establecido en 1723 y 1738, y de esa manera muy, muy reciente se habían elaborado estas, vamos a decir, constituciones que van a ser regidoras de las logias masónicas. Llega a Francia la versión de la masonería y es de lo que vamos a hablar un poco, ¿verdad? Ya para el año de 1796, después de la Revolución Famosa, eh, Francia había quedado irreconocible de esa Francia anterior a la Revolución, y es donde vamos a viajar y vamos a tratar de, de conocer, ¿verdad? Y darnos cuenta qué tan cierto esos mitos de que la masonería provoca la revolución son verdaderos o son falsos, ¿verdad? Como muchas cosas, y lo he venido mencionando en todos los programas, nos hemos creído una cantidad de mitos, pero que cuando se revisa la historia nos damos cuenta que no fue de esa manera. Para la época de finales del siglo XVIII, Francia había quedado destruida y muchos altares, cruces, se encontraban en las cunetas, eh, numerosas iglesias habían sido robadas, los íconos, las estatuas simplemente habían sido abandonadas, esos elementos, es decir, los monasterios y conventos se habían convertido en almacenes, establos y barracones, ¿verdad? Había habido un ataque directo o indirecto a lo que se representaba como autoridad, lo que representaba hasta cierto punto despotismo, dominio, explotación, manipulación, mentira. Y pues el cristianismo, muy particularmente la Iglesia Católica, había sufrido los estragos de un pueblo que entre mitos y verdades de la historia había generado y había provocado una revolución.
Como un paréntesis para ese tema, más adelante vamos a mencionar, por ejemplo, el aporte de Juan Miguel Zunzunegui en este libro, Falsificar la Historia, a la cual le dedica un capítulo completo a el mito de la Revolución Francesa. Y ahí nos vamos a dar cuenta también en detalle, ¿verdad?, que mucho de lo que se ha planteado en lo que tradicionalmente se conoce como la Revolución Francesa fueron mentiras, pero que sin embargo esas construcciones de mito eran necesarios, o por lo menos se han visto o se han vendido así, para poder pues mantener una narrativa frente a otras narrativas también. Entonces, lo que sí es claro, que debido a ese confrontamiento o confrontación que la iglesia o la religión había comenzado desde principios del siglo XVIII con diferentes grupos intelectuales y ahora pues incluyendo a la masonería, se habían creado de ambos lados una serie de mitos y al mismo tiempo de propaganda y de difusión de falsas noticias sobre cada uno de estos grupos. Lo que sí queda registrado en documentos es que Francia a finales del siglo XIX era reconocible y todo lo que en algún momento había estado entronado y había estado, vamos a decir, respetado, estaba por el suelo. Y esa imagen de íconos, crucifijos, estatuas, etcétera, era una representación que estaba cayendo también un poder que por muchos siglos había gobernado la Francia. Y también no solamente el ataque había sido hacia la religión o hacia la iglesia, sino que también hacia la aristocracia, hacia la monarquía. Entonces sabemos pues que sucedieron una serie de acontecimientos que también la historia nos va a mostrar que algunos también fueron falsos. ¿Quiénes tomaron entonces la batuta frente a toda esta problemática? Fueron pues los pobres, ¿verdad? Esa retórica de la pobreza o del pobre como desajustado en una sociedad que hasta el día de hoy se venden en muchos grupos, ¿verdad? Y otros pues lo aceptan. El pobre instrumentalizado como un negocio, le llamo yo, que también prevalece dentro de la religión y fuera de la religión. Parecía también, y eso también es importante recalcarlo, que no todo había sido malo dentro de la religión, sino que existían muchos religiosos y muchas instituciones dentro de esa Babel, vamos a decir, religiosa. Había mucha gente que ayudaba y daba cobija a todos estos pobres por las injusticias que vivían y el vituperio, las carencias que se daban en toda Europa, pero muy particularmente en Francia. Es decir, que Francia es el lugar propicio para poder desarrollar estas revoluciones, que yo creo que la historia siempre las hubiese esperado y que tarde o temprano se iba a dar ese cambio de paradigma. ¿Qué había provocado, digamos, hasta cierto punto todo esto, verdad? Se habían hecho reclutamientos y se habían hecho también una serie de grupos vandálicos que se habían organizado alrededor de estas situaciones, provocando pues un caos mucho mayor o más grande de lo que se puede dimensionar. Viajar entonces al siglo XVIII o a finales, ya bien finales del siglo XVIII, nos permite pues entender hasta qué punto es verdad o es mentira que los masones intervienen en la revolución, aunque de lleno eso lo vamos a tocar en el próximo programa. Sabemos que la masonería había pregonado el eslogan libertad, igualdad y fraternidad. Durante este periodo de la revolución, este eslogan se ensancha a hablar de la libertad, la igualdad, la fraternidad o la muerte,
Esto quizás es que lleva a esa vinculación directa con la masonería. Un personaje que le va a dar, vamos a decir, vida a ese mito conspiratorio como causante de la masonería y las sociedades secretas de la Revolución Francesa, es el abad Agustín de Barruel, que escribió un tratado que hasta el día de hoy se puede conseguir, publicado en 1816, si no mal recuerdo, si no ya voy a lanzarles el dato correcto. Pero ahora con la facilidad que se tiene de adquirir documentos antiguos, hay universidades y hay centros, institutos de investigación que se han encargado, se han tomado la tarea de rescatar estos documentos que se vuelven documentos de mucha importancia histórica. Ahora usted puede buscar estos libros y los puede leer, claro, en un castellano viejo, pero entendible. Yo he estado leyendo hace algunos meses un tratado o uno de los tomos del abad Agustín Barruel, específicamente sobre los iluminados o illuminati, como nosotros podemos decir, pero él le llama los iluminados. Él va a sustentar una teoría conspiratoria, ¿verdad?, alrededor de las sociedades secretas, la masonería y la Revolución Francesa. Un religioso, por supuesto, y aquí es donde muchos críticos también de Barruel pues llegan a decir, por la lógica, la iglesia se estaba sintiendo desplazada, atacada, vituperada por estos grupos intelectuales y por estas sociedades secretas que en el secreto y en lo público dejaban ir, ¿verdad?, sus bombazos hacia esa, vamos a decir, supremacía de la iglesia. En el caso de Baviera, por ejemplo, eso lo voy a retomar en el próximo programa, en la ciudad donde se va a fundar la sociedad de los Illuminatis, había sido controlada por muchas décadas por los jesuitas, y es decir, que era un centro formativo de jesuitas, un centro de convenciones, un centro de pensamiento y un centro de control. Por eso las sociedades secretas se volvían una amenaza para para la Iglesia Católica, apoyado en la sombra también por algunos grupos protestantes que también van a alimentar, ya existían, hemos encontrado o he rastreado que en las universidades del lado protestante de estos reinos alemanes ya existían sociedades en las universidades. Pero Barruel escribe sus memorias estando en el exilio, ya viviendo en Londres, y quizás recordando de una u otra manera, pero hay un enemigo del cual él no se puede olvidar, y es exactamente estas sociedades secretas o los jacobitas, como él les llamaba. Por eso sus libros están enfocados a los jacobitas, a los masones y a los iluminados. Es decir, que él es el padre de las conspiraciones modernas. Ya las vamos a ampliar un poquito más. Pero Londres es el centro intelectual de donde él va a diseñar esta literatura que hasta el día de hoy es aceptada, ¿verdad? Y es la que más se popularizó porque bien lo expresaron algunos intelectuales que también admiraban y que quizás veían en común y se habían creído también el mito de masón. También vamos a ver, y aquí no estamos haciendo una apologética, lo seguiré repitiendo programa tras programa de la masonería, porque también nos vamos a encontrar con una serie de personajes que formaron parte de la masonería francesa, de dudas reputaciones o de actos pues un poco cuestionables ante la moral que pregonaba en sus estatutos la masonería. Entonces no podemos meter las manos ni defender a nadie, pero sí es importante ver las dos caras de la moneda en estas investigaciones. En 1797, Barruel exponía su tesis
en las primeras páginas de su literatura que lleva por nombre Memorias para servir a la historia del jacobismo, que se convertiría en un exhaustivo análisis en 5 volúmenes que se encuentran, como lo digo, en las redes. Ahora usted lo puede encontrar en un formato digital y poder leerlo para que usted pueda de primera mano leer los escritos de Barruel, en los cuales pues él habla de la gestación de la revolución. Y acá, o donde nosotros encontramos la génesis de esa idea de que la Revolución Francesa fue alimentada por la masonería. Leo literalmente la expresión de Barruel sobre esto. En la Revolución Francesa, todo, incluso los hechos más espantosos, estaban previstos, premeditados, organizados, resueltos y decididos. Todo fue causado por la maldad más profunda, pues todo fue preparado y dirigido por hombres que sostenían por sí sola el hilo que unía las intrigas hilvanadas hacia largo tiempo en las sociedades secretas. Con este solo párrafo podemos ver cómo en Barruel permanece y da a conocer que ese proyecto final que había sido hilvanado desde hace muchos años por las sociedades secretas se ejecuta en la Revolución Francesa. Todo estaba perfectamente planificado y pues se ha elaborado una agenda para poder destruir a los poderes o atacar a Dios, como dirían otros, o atacar a los representantes de Dios. Y en este caso estamos hablando del rey, de los monarcas y del clero católico. Lógico que la iglesia, como siempre, va a utilizar a sus apologetas y a sus intelectuales para poder contrarrestar. Repito, puede tener también la iglesia, y aquí estoy hablando de la institución, todo el derecho de defenderse, por supuesto, como también puede tener el derecho los otros grupos de poder defenderse. El problema es cuando solo se escucha una voz y no se escuchan las otras voces que existen en las sociedades. Entonces yo podría, esta es una interpretación muy subjetiva, muy mía, podría decir entonces que lo que sucede en los escritos de Barruel, en esos 5 tomos maravillosos, porque como historias son muy importantes leerlo, un consejo, no se crea lo que se dice, investiguelo y trate en lo posible de obtener las fuentes primarias para que usted mismo saque sus conclusiones de cualquier tema. Entonces es una planificación, la Revolución Francesa, que se ha gestado, todo lo que se desarrolla, el asesinato, la muerte, puede adjudicarle hasta la pobreza, la escasez. Hay una serie excelente que salió hace algunos 2 años, que exactamente lleva el nombre de Revolución y está enfocada en la Revolución Francesa. Hay una reconstrucción, un imaginario reconstruido de cómo se vivió y es interesante verla para poder comprender, ¿verdad?, la dimensión y la situación social que se vivía en la Francia de finales del siglo XVIII. Pero ese nexo eh, y adjudicarle a los problemas de Francia a la masonería se lo debemos a el abad Agustín Barruel, que nace en 1741 y fallece en 1820. Es decir, este es un personaje importante para investigarlo a fondo y, si es posible, hacer una investigación exegética de su literatura, que se ha seguido publicando y todavía sigue teniendo aceptaciones. Algunas editoriales, sobre todo españolas, sí le han dedicado mucho tiempo y hasta cierto punto mucho interés a la reedición de estas obras de Barruel. En lo personal, el tomo que he leído, veo un discurso un poco grosero, un poco discriminativo, ofensivo.
sería importante leer tal vez alguna contraparte de ataque hacia él de otro intelectual de la época para ver si iba en alguna línea de respuesta a otros ataques, ¿verdad? Que eso también se puede dar. Lo que sí es claro que Barruel tiene un problema directo contra estos grupos porque son los que echaron a andar y derribaron un sistema. Por eso comencé con la imagen, ¿verdad?, de los monasterios convertidos en establos, de las imágenes en el suelo, de los entre lodos, entre sangre y toda esa situación que se puede recrear o reimaginar de lo que. Pero es un simbolismo de la caída de un poder en la Francia del siglo XVIII y creo que eso pues no volvió a ser igual. Hasta el día de hoy fue perdiendo más terreno. Lo dije, la sociedad francesa quizás es una de las sociedades más secularizadas y pues allí los historiadores franceses que son en lo personal para mí de lo mejor, la historiografía francesa, las escuelas de historia francesa son de lo mejor. Es decir, que hay mucha literatura desconocida en español que podríamos nosotros aprender y extraer una cantidad de información interesante para profundizar en estas temáticas de las que estoy hablando. Entonces, la Revolución Francesa fue el resultado de una conspiración cruel de los masones. Esas son las palabras de Barruel. Ahí nace, repito, esa idea. La conspiración era internacional, según Barruel, y por ende, pues, si triunfaba, decía él, ¿verdad? Si triunfaba el jacobismo, será el fin de vuestra religión, ¿ah? De vuestras leyes y de vuestras propiedades, de todas las formas del gobierno y la sociedad civil, riquezas, campos, casas, hasta la más humilde, niños, nada os pertenecerá ya. Es decir, que está también ocupando una retórica, ¿verdad? O un discurso de miedo para poder hacer que reaccione mucha gente que está leyendo sus obras sobre lo que las sociedades secretas podían hacer. Esta retórica después pasó o ha pasado de mano en mano, de boca en boca, a ocupar, ¿verdad?, las agendas de políticos, de religiosos, para atacar a su contrincante y de una u otra manera meter miedo. Sucedió, por ejemplo, en El Salvador, terminada la guerra civil, cuando los partidos de izquierda llegan o comienzan en una competencia partidaria política, el discurso de la derecha en aquel momento gobernando era atacar o utilizar o instrumentalizar a los creyentes, ¿verdad? Sean estos católicos o evangélicos o protestantes, y pues a meter y a trabajar esa retórica de que si llegan los partidos de izquierda al gobierno, entonces llegará el comunismo y llegando el comunismo va a llegar el ateísmo y con el ateísmo pues va a llegar la destrucción. Se van a cerrar las iglesias, se van a prohibir la Biblia, se van a pisotear la Biblia, se van a matar, o sea, una retórica muy propia, digo yo ahora, ¿verdad? Investigando, yo he crecido, exactamente nací el año donde oficialmente se reconoce el surgimiento de la guerra civil, aunque sabemos que eso venía desde una década anterior y quizás un poco antes, pero esa retórica dentro del mundo evangélico también lo conozco muy bien y se manejó y se trabajó a tal grado que en las iglesias, pues los pastores y los sacerdotes, a diferencia de los que adoptaron la teología de la liberación, que por el contrario alimentaron la otra retórica, pero en este caso los evangélicos para aquel momento, muy pocos, en su gran mayoría, no eran apolíticos, es decir, se inculcaba por alguna corriente del evangelicalismo que el evangélico no podía mezclarse o hablar de política y por ende, pues, pero en su gran mayoría, por lógica, iban a ir contra el que pregonara la libertad de la predicación del evangelio. Pero comprobado e investigado ese tema, por ejemplo, como
tuvo efecto en las campañas políticas y cómo el voto y la aceptación de los evangélicos por el discurso de la derecha anticomunista y antiateísmo tuvo sus efectos. Entonces nos damos cuenta que lo que Barruel está utilizando acá ha sido después utilizado, no digo que pueda ser el primero, pero acá lo veo como el primer conspirador o como el primer teórico de la conspiración masónica frente a la revolución. Y repito, está diciéndole a la gente, abran los ojos porque si ellos ganan, hablando de los jacobitas, ellos van a matar la religión, van a matar a los curas, van a matar a los pastores, etcétera, ¿no? Es decir, un odio contra la religión. Y sería ingenuo, pues, decir que no había algo de esto detrás de muchos intelectuales y de muchos pensadores que también querían, ¿verdad?, una revancha frente a lo que muchos religiosos, y digo no todos, habían ejecutado en la historia. Entonces hay una cantidad de intelectuales, seguidores de Barruel, que van a pregonar y que van a difundir sus ideas y su literatura, ¿verdad? Su análisis se convirtió en uno de los libros más leídos de la época. Mire que un dato interesante, y por eso vamos a ver también, aunque no viene al caso, pero lo menciono, luego un escritor a principios, bueno, por esta misma época, también va a trabajar y va a publicar un libro en mucha sintonía con Barruel, que va a ser muy popular, a los cuales son los dos, digamos así, teóricos que construyen el mito de la conspiración masónica y la Revolución Francesa, y ese, vamos a decir, ese otro mito que después también se va a difundir de el judeo, la judería y la masonería como conspiradores mundiales para un control y para una agenda de control total y de gobierno mundial que hasta el día de hoy se pregona, ¿verdad? Y se enseña. En este recorrido espero que en algún momento saquemos también, quitemos las máscaras de un montón de cosas que se han dicho alrededor de estos temas, pero como es lo que vende, ¿verdad? Es lo que la gente consume en su gran mayoría. ¿Qué nos puede enseñar entonces esta reflexión, esta investigación que hace Barruel sobre las sociedades secretas? Nos puede enseñar sobre los mecanismos que el pensamiento conspiratorio emplea para que unos acontecimientos complejos parezcan sencillos y para que nos sintamos inteligentes por simplificarlos en exceso. Ninguna autoridad que fuera reconocida por el grueso de la masonería francesa, menos aún que pudiera vincularla con un único plan político. Aquí comienza la refutación a la hipótesis o teoría de Barruel. Es decir, que algunos críticos van a decir que ninguna autoridad podía adjudicar o se puede rastrear dentro de la masonería francesa que tenía tal conspiración para destruir o un plan político para destruir a la monarquía. No se puede, y lo vamos a ver por la diversidad de sociedades o de logias. Aquí ya voy a dejar de hablar de sociedad, me voy a centrar a las logias masónicas, para que entendamos que era tan plural y que la masonería francesa había tenido una particularidad a diferencia de la británica. Entonces, lo dicen los críticos, mentiras las de Barruel, aunque parezca muy bonito y fue el libro más, o de la literatura más popular de su época, pero eso no pudo ser así, ¿verdad? La masonería antes de la revolución fue tan importante y de mucha vitalidad en la sociedad francesa. Entonces, de entrada, tenemos que descartar esa idea de un bloque unido para poder derrocar la aristocracia y el clero francés o europeo, ¿verdad? O mundial, como quieran mencionarle. Es decir, que la masonería francesa era ingobernable, ¿verdad? Y adopta una variedad de formas, no existe una sola forma. Es como cuando hablamos
de las diferentes religiones. Por ejemplo, cuando hablamos del judaísmo, siempre hablamos en singular, pero en realidad tenemos que hablar de los judaísmos y lo mismo se ha dicho de los cristianismos, ¿verdad? Pero normalmente decimos el cristianismo, creyendo que hay una sola forma o una sola estructura, una sola corriente, y nos damos cuenta que no. La masonería francesa, pues sí muestra esa pluralidad y esa diversidad de grupos con diferentes intereses que se van a ir o que van a ir saliendo poco a poco, ¿verdad? Eso nos permite ver que cómo la masonería francesa tiene una particularidad y creo que también debería de ser de mucho interés indagarla, ¿verdad? E ir más allá de lo que tradicionalmente se dice. Ahora, pues, como ya lo he dicho, hay una cantidad de literatura publicadas tanto por las logias, por los historiadores pertenecientes a la masonería, como historiadores no pertenecientes de gran trayectoria y de gran reconocimiento mundial, y también por otros, también hay filósofos, religiosos, teólogos, sociólogos, antropólogos, estudiando este tema como un tema histórico, como un tema académico de mucha importancia. Uno de los aspectos extraordinarios que rescatan los críticos de las memorias para servir a la historia del jacobinismo de Barruel es la cantidad de información que él había recogido sobre la historia de la francmasonería. Por supuesto, él lo que hizo fue exprimirla, retorcerla y adaptarla para que encajara en su visión monomaniáctica, dicen algunos críticos, ¿verdad? Es interesante. Por eso digo que uno debe de leer la fuente primaria en lo posible para uno entender. Yo he podido leer uno de los tomos y cuando comienzo a leer el vocabulario es increíble. Es como que está leyendo a un religioso, ¿verdad? Con un discurso bien elaborado para meter a alguien al infierno y condenarlo completamente, ¿no? Entonces, ese vocabulario también despectivo, ofensivo, se nota en estas memorias. Sin embargo, los historiadores recién había escrito Barruel, estamos hablando de decir a principios del siglo XIX, notan que sí él conocía y que sí había investigado muy bien a estas organizaciones, pero que sin embargo lo que termina plasmando en su libro ya es retoques y adaptaciones con el propósito o la visión que él quería transmitir sobre estos grupos. Recuerden, uno de sus objetivos claros es atacarlo. Se cree que la primera logia masónica en Francia se fundó en París en el año de 1725 o 1726, es decir, 3 años aproximadamente después de las primeras constituciones masónicas que se habían realizado en Gran Bretaña. Muy entrado el siglo XVIII, ya la masonería toca las puertas de Francia. Y este recorrido se hace para mostrar que lo que Barruel al final trata de decir que fue la masonería la causante de la Revolución Francesa, todos los acontecimientos anteriores de la masonería refuta dicha investigación. La situación geopolítica que Europa había sufrido en siglos anteriores, ya hemos hablado de las guerras religiosas que se habían gestado, había hecho también, esas guerras religiosas había provocado que las logias en Gran Bretaña y en otras regiones se convirtieran en refugio para poder escapar, ¿verdad?, de esas realidades. Sin embargo, esa geopolítica o esa guerra geopolítica llevó a una división también de la masonería debido a que Gran Bretaña entra en guerra y en conflicto con Francia. Esa guerra entre amigos y rivales ha sido continua, ¿verdad?, hasta el siglo XX, donde notamos pues en algún momento aliados, en otro caso enemigos, pero esa guerra geopolítica también causa una separación o una división de la masonería
que encontraba, vamos a decir, la génesis en Gran Bretaña, aún la francesa, que recibe su influencia, como ya lo mencioné, y funda la primera logia en 1725-1726. Pero Francia entonces, ante esas situaciones, va a tomar su propio destino y va a crear su propio sistema de logias y de sociedades secretas y masonería. En el próximo programa estaré abordando, por ejemplo, el caso de los Illuminati, los Rosacruces y otros grupos que también en Francia, me voy a dedicar a Francia, ¿verdad? No voy a ir, aunque mencioné el origen en Baviera, pero voy a viajar a Francia posteriormente, sí, me voy a enfocar en la región de Baviera, la orden de los jesuitas, la orden de los Illuminatis y la orden y las sociedades secretas en este contexto. Pero por el momento, pues seguimos en la Francia del siglo XVIII. A partir de 1744, esa fracción de la masonería francesa fue más visible, pues ante las guerras que estaban entre ambos países, pues eso se notó con mayor claridad. A finales de 1780 había, según los investigadores, unas 1000 logias. Imagínense el crecimiento que había tenido la masonería en Francia desde el 44 a 1780. Habían más de 1000 logias y un total de miembros que es imposible calcular, dice uno de los investigadores de este periodo, con precisión, pero forma parte de esa vida francesa del siglo XVIII. Lo que para algunos, ¿verdad? Esa diversidad, pluralidad y crecimiento de las logias le llamaron el intricado caos escocés. ¿Por qué? Porque sabemos que en Escocia es donde está la génesis de la francmasonería moderna. Se crearon una serie de grados nuevos en Francia, ¿verdad? Se inventaron una cantidad de sociedades secretas o de logias para seguir ampliando el abanico de estos grupos, ¿no? En diciembre de 1736, un conocido pensador masón y jacobita llamado André Michel Ransay pronunció un discurso en una asamblea de logias parisinas que estaba destinado a resonar por todo el mundo de la masonería. Meses después, envió una versión revisada al cardenal Fleury, primer ministro de Luis XV, para intentar convencerlo de que la masonería era compatible con el catolicismo. En este sentido, querían hacer una alianza, Francia, con ese catolicismo que posteriormente Barruel va a decir que era todo lo contrario. Ya nos vamos a sorprender, aunque ya lo he mencionado en otros programas, de las logias completas donde católicos, sacerdotes pertenecían y eran parte y hasta en algunos casos grandes maestres de esas logias, ¿verdad? Es decir, que sí había una aceptación y también vamos a ver, por otro lado, cómo algunos sacerdotes omitían el discurso del Papa y del ataque, ¿verdad? De las encíclicas que también ya he mencionado, que la semana pasada mencionábamos en el programa, que se dirigen esas bulas papales directamente a la masonería. Muchos sacerdotes hacían caso omiso de las palabras del Papa y en secreto seguían formando parte de estas logias masónicas y pues en algunos casos hasta dirigiendo algunas de ellas. Entonces, el discurso de Ransay fue recibido con suspicacias y quizás esto fue lo que provocó que el cardenal, aquí viene, pues por supuesto, ordenara redadas policiales en las logias de París. Ante la invitación, ¿verdad?, de querer integrar o de decir o de manifestar públicamente que la masonería era compatible con el catolicismo, los que eran parte del clero, que tenían poder, deciden de alguna u otra manera atacar y hacer redadas policiales, ¿verdad?, en las logias de París. Recordemos que París en la actualidad es la capital de la República Francesa. Y en el pasado, pues, una ciudad de mucha importancia,
como las modas de París y todo lo demás que ya he hablado al principio de este programa. Es decir, París era la capital del libre pensamiento, por lo menos en el siglo XVIII lo va a abanderar y el siglo XIX pues lo va a terminar de rectificar, también parte del XX. Pero para este momento pues las logias van a recibir un ataque y una persecución policial. Este personaje que había proclamado se retira de la masonería, pero sin embargo generó un miedo, irritó a los cardenales de Francia. El mensaje pareció que no tuvo efecto, pero años después, ¿verdad? La hermandad masónica francesa adopta este pregón y de una u otra manera va a ser como el caldo que van a utilizar los masones contra la iglesia, ¿verdad? Sin embargo, se manejará dentro de la masonería este discurso de aceptación o de igualdad al catolicismo, como dando a entender las prácticas católicas son muy similares a las que la hermandad masónica practica. Otro dato interesante de este personaje es que él va a crear una extensa imaginaria, o lo que yo le llamo los famosos imaginarios colectivos y mitos, que van a mutar y se van a encarnar en las logias masónicas francesas. Ahí pues vamos a notar nosotros esos imaginarios. Bien, dentro de eso pues muchos que generan una risa, claro, pero para muchos aceptables, ¿no? Algunas ideas que van a adoptar algunos de estos masones y que les van pues, a permitir manejar o vivir bajo esos imaginarios. La masonería llegó a Francia con un equipaje, ¿verdad? Ya repleto de simbolismo. El rito escocés contenía todos los grupos imaginables de signos, códigos, mitologías y rituales. La caballería, la Biblia, el ocultismo, la orden Rosacruz, la alquimia, la mitología griega, la egipcia, el zodiaco y la cabalá, una tradición judía ancestral de interpretación mística. Es decir, ya el recorrido de esta mezcolanza, mezcla, eh, integración de diferentes cosmovisiones, ideas, mitos, es ensalada, ¿verdad? Diciéndolo popularmente, es ensalada de rituales, prácticas y pues por supuesto, aquí podemos ver, repito, mire, habían, esto va a darle un distintivo a la masonería francesa, muy particularmente por Ransais, ¿verdad? Este personaje que ya he hablado. Entonces este personaje va a mezclar el rito escocés, sabemos ya del rito escocés, y va a mezclar los rituales de iniciación, la caballería, ¿verdad? Recordemos que muchos de estos eh, personajes adoptan, ¿verdad? El mito de los templarios y de las caballerías medievales para resaltar, ¿verdad? Los guardianes de los secretos antiguos, de las reliquias cristianas. Ahí vemos cómo las tradiciones cristianas se mezclan con una serie de guerras, diría yo, ¿verdad? Guerras como las películas de Indiana Jones y las famosas cruzadas que gestaron. Dentro de eso, pues también revisando la historia de todo esto, hay mucho mito. Luego también tenemos la Biblia. Sabemos que mucho de la construcción de los mitos masónicos vienen de malas hermenéuticas o adaptaciones de algunas narrativas bíblicas a la masonería, el ocultismo, la orden de Rosacruces, la alquimia, la mitología griega y egipcia, el zodiaco y la cabalá, ¿verdad? Todo esto, pues por supuesto ya estaba aquí. Va a nacer también un nuevo periodo en el estudio del esoterismo y pues le vamos a dedicar un programa muy particular al esoterismo francés también o al esoterismo de las sociedades secretas. Ahí vamos a ir hablando un poco más
acerca de esto. Entonces, en la Francia de aquel momento en el que está germinando o están germinando estas logias masónicas, las clases sociales eran más rígidas que en Inglaterra y adoptaban la forma legal de estamentos. El primero era el clero, el segundo era la nobleza y el tercero todos los demás. También había distinciones muy arraigadas dentro de cada estamento. La nobleza tenía una abultada representación en las logias. Si la comparamos con sus cifras en las sociedades francesas en general, la masonería debía gran parte de su éxito y de su esnovismo a la nobleza, a la cual le gustaba socializar lejos del entorno altamente controlado de la corte de Versalles. Los nobles eran conscientes asimismo de las ventajas de codearse con un grupo más numeroso que el que encontrarían en las academias y salones aristocráticos. En ese sentido, la masonería era una manera útil de reflejar algunos límites de estatutos entre adinerados y cultivados, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver cómo la sociedad que nos presentan a finales del siglo XVIII había sido muy diferente antes de esa revolución. Vamos a entrar en detalle en el próximo programa exactamente a finales y después de esa revolución. Francia no mostraba el mismo interés político que mostraba Inglaterra, ¿verdad? Por la tolerancia. El Papa de Roma tampoco poseía autoridad para ejecutar su excomunión. Ya en 1738 a los masones no se les podía tocar en el territorio francés. El Papa ya no tenía ese poder, ¿verdad? De autoridad para poder. Y eso es una de las cosas que molestaba, como ese poder de matar y de ejecutar religioso político de la cristiandad ya se le fue quitando y es una de las razones por las que va a utilizar a sus intelectuales apologetas para de una u otra manera también reafirmar o montar la conspiración contra la masonería sin, voy a seguirlo repitiendo, sin omitir también las funciones que la masonería ejerció en las jugadas políticas del siglo XVIII. Por ejemplo, en 1767 la Logia de la Perfecta Sinceridad de Marsella documentaba unas normas muy explícitas. Todos los profanos, es decir, los no masones, que tengan el infortunio de ser judíos, para que ustedes vean que ese pregón masón de igualdad que se había dado y que lo vimos en el caso de Inglaterra, en este caso ya va variando y se va estableciendo una normativa, por lo menos acá en esta logia de la Perfecta Sinceridad de Marsella, que los dice, infortunios, ¿verdad?, de ser judíos, mahometanos, ¿verdad?, o negros, no podrán ser propuestos como candidatos. Ya a la mujer la habían excluido, pero los judíos, los musulmanes o mahometanos, como lo dice acá, o vamos a decir afrodescendientes, aquí dice negros, ¿verdad?, no podrán ser candidatos a esta masonería, ¿verdad? En muchos lugares el ideal de la tolerancia de la masonería era ignorado sin más. Es decir, que el clasicismo, el racismo, también se practicaba y era parte de todo esto. Aquel eslogan fraternidad, igualdad y libertad y todo, como muchas retóricas hasta el día de hoy, ¿verdad? Solo son teoría. En la Francia de la tolerancia, de la lucha contra lo establecido y contra el absolutismo, nos damos cuenta que aún dentro de estos grupos existía todo esto. En el próximo programa estaremos hablando ya de logias específicas francesas que fueron creadas pues en esa pluralidad y diversidad de la masonería del siglo XVIII en Francia. Y pues vamos a ver las 9 hermanas, vamos a ver los Illuminati, los Rosacruces y otras sociedades secretas y grupos masones que gestaron. Y también vamos a hablar un poco de los grandes intelectuales, las enciclopedias, los grandes filósofos, los grandes pensadores franceses
los grandes politólogos, diríamos, de la Francia del siglo XVIII, que también están hermandados y son parte de la masonería francesa. Así que ha sido un placer compartir una vez más con ustedes esta reflexión o estas investigaciones, estas lecturas, ¿verdad? Invitarles la recomendación, si usted quiere profundizar en el tema de los mitos de la Revolución Francesa, les recomiendo este libro, ¿verdad? Falsificar la historia. Y si usted quiere también profundizar en la orden de la masonería, también les recomiendo este excelente libro, ¿verdad? Una traducción del inglés, publicado por Editorial Debate, ¿verdad? Así ahí encontrará mucha investigación, muy documentada, y pues otra cantidad de enciclopedias que nos llevan en esta temática. Así que muchas bendiciones, a seguir cultivando el saber y por supuesto a los interesados en estos temas, con mucho gusto podemos recomendar. Puede ver este programa también en nuestro canal de YouTube, Intellectus, en donde lo subimos. Si usted quiere ver los anteriores, ahí están también incorporados y podemos seguir dialogando sobre estas temáticas. Hasta un próximo programa y que tengan un bonito día.